Buenas, soy Axel Liera. Yo les reacciono el capítulo número 8 de Boku no Hero Academia, la temporada final. Y bueno, en el episodio anterior nos acercábamos justamente ya al final, pues, de esta lucha. Justamente sabiendo cómo, pues, Deku finalmente logra, pues, llegar ahí a Shigaraki, siendo, pues, el último empuje, o sea, nuestra querida la maestra de All Might, o sea, teniendo que confrontar pues ahí el error que terminó cometiendo ahí al haber abandonado a su hijo y finalmente rompiendo pues la última barrera para que Deku pudiera pues llegar a Shigaraki. Finalmente, pues entendiendo ahí el meollo, pues ahí del conflicto, con este villano, y finalmente pues dándole el consuelo pues que le hizo falta pues en su momento. Esa extensión de mano que debió haber tenido pues desde un inicio y que lamentablemente pues nadie supo darle. Y aunque sí, o sea, finalmente vemos como pues de cierta manera Shigaraki pues logra pues ahí encontrar un poco pues de paz en esta situación. Vemos como pues él continúa en su camino villanesco, ya que tristemente pues en su ideología y tal, pues él ya se ha convertido pues en un símbolo pues para otra gente, o sea, como terminamos viendo, como pues para los villanos o como los antagonistas, o sea, en general y tal, es prácticamente pues ahí un héroe. Parece raro, la verdad, cuando te lo pones a analizar es como que, oh, bueno, estos tipos han matado gente y quieren y quieren matar a gente y tal, pero o sea, el mensaje pues no termina siendo ese, sino pues el otro, o sea, de que pues Shigaraki a este punto pues ya es una figura, o sea, para otro sector ahí de, o sea, que ha sufrido pues de la sociedad. Y aunque lamentablemente, o sea, parecía, o sea, que con esto pues llegaría a una conclusión un poquito más pacífico, bueno, no creo que pacífica, pero más estable y tal, vemos como pues lamentablemente los vestigios de el All for One, perdón, terminan pues despertando de la debilidad, bueno, en este punto pues de la mente de Shigaraki. Finalmente revelándonos una muy perturbadora verdad, y es que Shigaraki nunca tuvo pues una elección desde el inicio, viendo cómo pues toda su vida fue manipulada y orquestada de principio a fin. Fue quien terminó, o sea, metiéndole pues esas ideas al padre y tal, o sea, de ser tan restrictivo, le dio ahí o sea, el sueño, los compañeros ahí que le metieran pues ahí la idea de ser un héroe y tal. Manipuló ahí sus dones y tal, o sea, ya que descubrimos, o sea, que el don de Shigaraki pues no iba a ser el de deterioro, o sea, como pues nos mostraron ahí en un inicio y tal. Es duro, la verdad, es ahí normal, o sea que al final Shigaraki pues se terminara quebrando. Con esto pues despertando un nuevo All for One, o sea, en el cuerpo pues de Shigaraki. Mostrándonos pues ahí a un Dequito sin bracitos ahí, todo triste, la verdad, sí duele la verdad, cuando lo ves ahí y tal, pero viendo como pues afortunadamente la esperanza pues es lo último que se pierde, viendo como pues por otra parte Aizawa y Grand Might estaban todavía pues con Kurogiri y tal. Vemos cómo pues logran despertar ahí a su viejo compañero, a Shirogumo, y con esto pues utilizar sus habilidades para movilizarse rápidamente, viendo cómo pues ya terminan ahí atrayendo a todos y tal. Eri rompiéndose su cuernito para dárselo a Deku y darle ahí un poquito de oportunidad, bonito, todos los personas ahí intentando apoyar a su modo. Wow, dio ahí en el cocorito la verdad, finalmente regalándonos una de las escenas más chulas, la verdad, de este anime. Y ese, bueno, Deku recuperando ahí, bueno, quitándolo de Deku, recuperando ahí sus bracitos gracias al cuernito ahí de Eri.
viendo, o sea, cómo pues terminan llegando todo el mundo y su abuelita pues para enfrentar todos juntos pues a el All for One, ya que sus cuerpos se movieron solos. Muy, muy bonito la verdad. Y es lo que me encanta, o sea, y tal, porque es el mensaje, o sea, que al final te termina ahí dando, o sea, con Deku y tal, y viendo cómo pues todos están ahí. Y tengo esperanzas, o sea, porque me está gustando mucho cómo está terminando esta historia, así que tengo ahí, quiero ver, o sea, cuál es el choque final ahí dentro de todos al unísono para terminar derrotando pues a el mal. Así que vamos a ver qué es lo que acontecerá y cuál será el desenlace de esta batallita. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios, ha sido un final preciosísimo, o sea, para esta batalla. Es lo que esperaba justamente. Bueno, miento, o sea, la verdad es que me hubiera gustado más, o sea, la parte ahí, un poquito pues más de la parte ahí de Shigaraki, pero aún así, o sea, con todo y tal, o sea, como pues terminó siendo ahí la escena final, o sea, con Deku corriendo, ahí viviendo como todos le terminaban pues ahí ayudándolo y tal, o sea, ha sido preciosísimo. La verdad, o sea, no pude evitar de llenarme ahí de emociones. Y es que sinceramente uno no se espera. O sea, cuando uno empieza a ver Boku no Hero, no se espera, o sea, este final. La verdad, sabiendo cómo pues todo se siente un poquito pues más colorido, más tal. O sea, uno no piensa, o sea, que pueda llegar a ver ahí una, digamos, un conflicto, o sea, tan grande, tan profundo, o sea, podríamos llegar a incluso a decir, o sea, como pues el que llegamos pues ahí a tener de lo que realmente, o sea, significa pues ser un héroe como tal. Y Deku, sin lugar a dudas, pues es la mayor representación en esta historia, pues de eso mismo. Justamente como les digo, o sea, empezando ahí viendo cómo pues todos terminan llegando a ayudar y tal, dándole ahí su apoyo a Deku, eh, el All for One, activando pues todos los dones, atacando pues ahí, explicándonos cómo pues supuestamente, o sea, terminó ahí volviendo a pesar, o sea, de que debió haber desaparecido. Muy tomada por los pelos, pero me sirve, o sea, para dar este momento, la verdad. Viendo, o sea, cómo pues todos terminaban ahí apoyando a Deku y bueno, dándonos o sea, el valor, o sea, de por qué Deku realmente es, o sea, un héroe y como tal. Y lo termina diciendo, pues el mismo al... o sea, al for one, o sea, cuando menciona, o sea, que es esa misma debilidad, o sea, de Deku,
la que termina inspirando pues a los demás a seguir. O sea, al ver a alguien tan débil, o sea, tan sin, o sea, sin don y tal, o sea, alguien por el cual nadie pues daría ni un peso y tal, o sea, verlo levantarse, verlo seguir, verlo correr, verlo darlo todo, inspira a uno a también pues ahí a levantarse y tal. Y eso es lo que termina transformando a Deku, justamente lo que dices, en un héroe más grande que incluso pues All Might. Mientras All Might es como, ¿cómo plantearlo? Es como la representación, o sea, de ese héroe idealizado de que lo puede todo y que siempre, o sea, del que puedes confiar, o sea, el punto, o sea, de, sí, All Might se encargará y tal. O sea, quitando, o sea, es una, o sea, sí, es un símbolo ahí de, de paso, o sea, bastante ahí potente y tal. Eh, pero es diferente, o sea, a Deku. O sea, Deku se muestra, o sea, justamente eso es lo que faltó, pues en All Might, mostrar ese lado, pues más humano. De hecho, el temor de All Might fue el hecho, o sea, que si demostraba, pues esa debilidad, o sea, esa paz, o sea, se desmoronaría por haber fundado, o sea, esos cimientos en, digamos, en una base, o sea, de un solo pilar, o sea, es lo que terminó pues trayendo como consecuencias a pues lo que terminamos viendo a lo largo pues ahí de la historia. A diferencia, como les digo, de Deku, o sea, que al mostrar esa debilidad, pero aún así, o sea, siguiendo adelante, o sea, es lo que termina inspirando pues a todos. No es una situación de, Deku lo hará, o sea, de descansemos. No, es una situación donde, Deku está ahí, hay que ir a ayudarlo, a nosotros tenemos que hacer algo y tal. Y me imagino, o quiero pensar, o sea, que con esto la sociedad, o sea, va a cambiar y tal. Y esto es una de las cosas, o sea, que terminé mencionando y me ha encantado precisamente por eso. O sea, es una de las cosas que terminé mencionando justamente en la temporada, si mal no recuerdo, o sea, cuando pasó lo de Endeavor, o sea, que Endeavor se terminó convirtiendo en el héroe número uno por lo que había sucedido con All Might y tal. O sea, que la primera vez que se encuentra con Hawks y tal, o sea, que ahí es donde te plantean mucho esta situación, o sea, que se empezaba a ver como pues el símbolo de la paz era algo bastante frágil en este mundo. Que lo había mencionado, o sea, que o sea, la premisa o la idea, o sea, de crear solamente un pilar, o sea, que sostenga toda una sociedad, o sea, era un error desde un principio. Entonces, siempre pensé en la idea, o sea, de que, o sea, como lo planteaban, que en un futuro iban a mostrar el hecho, o sea, de que Deku, junto con sus compañeros y tal, o sea, serían estos nuevos pilares, o sea, que harían el cambio de ideología, o sea, del hecho de que no solamente, o sea, es un pilar, o sea, sino varios, y que la nueva generación de héroes, o sea, sería estos pilares justamente, o sea, ya más sostenibles, o sea, que dieran un sostén más fuerte ahí a la sociedad, o sea, tenía sentido y encajaba bastante bien, pero me ha gustado mucho, o sea, que no hubiera sido así y que le dan una recontextualización mucho más profunda, la verdad, en esta historia, y es el hecho, o sea, de que prácticamente todo mundo puede ser un héroe, o sea, si tiene pues ahí la determinación. Ese es el mensaje al final, o sea, que quiero pues ahí interpretar ahí de todo esto, o sea, como todos, o sea, pueden llegar a aportar su granito de arena, o sea, de que no hay eh, que depender así ese de los héroes, ese de esta imagen del héroe, o sea que nosotros tenemos que justamente pues también ahí aportar algo, o sea como terminamos viendo ahí con todos ahí apoyándose y es por eso le digo me gusta ahí, o sea que la idea al final, o sea vaya teniendo esa forma ahí de todos ahí apoyándose y tal precioso. Precioso, o sea, no puedo decir nada más, o sea, de lo que me ha gustado. Y es que lo ha construido tan bien
tan bien el mensaje, o sea, cómo lo ha, o sea, cómo ha iniciado, o sea, con una idea, la ha fragmentado, te ha mostrado de por qué eso no funciona y luego te ha dado ahí como pues poco a poco se va formando esta nueva respuesta a la cuestión, o sea, de lo que significa, o sea, justamente pues ser realmente pues ahí un héroe. Muy bonito, muy bonito la verdad. Y al final, o sea, el Mike reconociendo a Deku como pues el héroe más grande ahí de todos es como que te llega aquí. La verdad. Y al final logrando pues dar ahí el golpe y tal. Pero lamentablemente, como siempre, el All for One se saca pues ahí un as bajo la manga. Vemos como pues necesita ahí otro potente puñetazo y tal, pero afortunadamente pues llegando ahí, bueno, Kurogiri, o sea, queriendo pues ahí a querer proteger a Shigaraki y que le volvieran pues a tal, llegando Bakugo, o sea, para evitar pues ahí, o sea, que algo pase y tal, o sea, como pues ese último, o sea, esa ruptura de la última barrera y tal para finalmente pues Deku asestar el golpe definitivo. Y aún, o sea, con el All for One demostrar, o sea, cómo pues Deku terminó viendo pues la humanidad, o sea, incluso pues en un ser tan ruin y despreciable, o sea, como pues lo terminó siendo el All for One. Y aquí, o sea, dejando bastante en claro, y esto es lo que me encanta también, o sea, dejando bastante en claro, o sea, de que no es una situación de yo antes era como tú, hazte del bien, oh, es cierto, fui malo, me arrepiento, ahora haré cosas buenas, no. No se trata ahí de tal, o sea, un villano, pues es un villano, o sea, al final el All for One fue un villano, o sea, hasta su último minuto, pero eso no quita, o sea, lo que termina diciendo Deku, o sea, que si bien fue un villano, o sea, en los villanos también pues ahí son una persona y All for One fue una bastante solitaria que solo tenía ahí a su hermano y en su egocentrismo, en su ansia de poder y tal, o sea, no terminó sabiendo apreciar, o sea, lo que realmente pues él realmente en el fondo pues terminaba queriendo, pues y era pues no, o sea, tener a su hermano a su lado, o sea, que por eso pues es lo que le termina afectando tanto al final, o sea, porque él al final de manera retorcida, o sea, quería a su hermano de manera retorcida y nada sana, la verdad, o sea, quería a su hermano, o sea, él lo intentaba ahí racionalizar, o sea, como que no, es que es mi posesión y es mío y tal, pero en el fondo les digo, o sea, es como que se intentaba convencer así de eso para no aceptar, o sea, que en el fondo, o sea, él quería ahí a su hermano y bonito, la verdad, y el desenlace y el cruel castigo, o sea, que tiene que pagar ahí de que incluso pues al final de sus últimos momentos pues no tuvo ahí digamos el alivio, o sea, de poder ver a su hermano por última vez. Eso también me encantó, es como que su penitencia y tal, es como que es muy simbólico, la verdad, pues ese asunto y tal. Y al final también llegando Shigaraki pues para recuperar su cuerpo junto con todos los demás portadores y tal, dándole el ultimatismo y tal. Digo, aquí es donde me hubiera gustado más mi idea, o sea, del capítulo anterior, o sea, de que Shigaraki, de que sí, o sea, justamente eso. O sea, justamente la idea de que All for One, o sea, terminar recuperando así, jaja, no, aún tengo, aún puedo luchar y tal, y que luego llegara Shigaraki y justamente llegara luego, no, este es mi cuerpo, y lo retuviera y Deku dándole ya el golpe. Eso hubiera sido precioso, la verdad, hubiera sido precioso, pero también estuvo bien, la verdad, no me quejo también, o sea, de al menos ver ahí como Shigaraki también se une ahí al asunto. Y al final, o sea, la despedida ahí con Deku, Deku también mencionándole justamente, o sea, de que bueno, pues sí, o sea, no lo va a perdonar porque pues
hizo cosas malas y me encantó, o sea, porque es en el desenlace, o sea, yo lo dije desde el inicio y tal, o sea, Shigaraki a este punto, o sea, ya no había manera de redimirlo, había causado muchas víctimas, había hecho pues ya mucho daño y ya estaba, o sea, en un nivel de corrupción bastante grande, o sea que ya no podía, o sea, ser salvado, al menos no de la manera normal, o sea, que uno pues entiende salvar ahí a alguien, pero al menos digamos que su corazón al final pues fue salvado. Muy bonito y al final, o sea que cuando se despide ahí, bueno, que le dice que le diga Spinner y tal a su amigo y tal, es muy bonito porque en toda la historia se te han dado a entender eso, o sea, de que Shigaraki y Spinner de cierta manera, o sea, se terminaron haciendo muy buenos amigos y tal. Triste porque me hubiera gustado ver más de eso, o sea, siento, al menos a mi gusto, o sea, siento que faltó ver más de esa relación, o sea, de Shigaraki y Spinner. Es como que te muestran ahí, o sea, estos flashbacks y siempre es el mismo flashback de estando jugando videojueguitos ahí y tal, o sea, porque encontraron ahí de que, te gusta el Pokémon Z. Pues a mí también, chulo. Y una cosa que se encontraron ahí, tal, es bonito, les digo, la relación ahí y tal, pero les digo, es como que, o sea, la idea está ahí, pero me hubiera gustado verla desarrollada justamente pues más, aunque me ha encantado y tal. Muy bonito, muy bonito la verdad también ahí esa parte y la despedida pues de nuestro querido Shigaraki. Al final también el nombre de Deku, del tú puedes, a Uchaquito viéndola ahí, todos ahí apoyando, los de las películas, me sorprendió, puta madre, ahora voy a tener que verlas, no quería, pero ahora puta madre voy a tener que verlas. Sé que no aportan nada a la historia principal, pero, o sea, como alguien que le gusta ver todo lo, bueno, entre comillas, canon o todo lo que tal, o sea, sí como que le da el pique de verlas. Pero sí, muy bonito la verdad. Y al final, o sea, la madre de Deku corriendo ahí y tal y apoyando a su hijito. Es precioso. Muy precioso, la verdad. Es que el nivel de emociones, o sea, que te transmite es lo que tenía miedo, o sea, que al final, o sea, Boku no Hero se terminara convirtiendo en uno de esos animes, o sea, que si bien tiene escenas épicas y chulas y hay y situaciones ahí muy bonitas y tal, o sea, que al final no llegara el desenlace pues a esa altura, o sea, de las emociones, pero sin palabras, ha llegado. Ha llegado la vez, se los puedo decir. O sea, ha habido animes, o sea, que he llegado al final, y aunque me gustan, y lo he comentado ahí, o sea, en que me han gustado, y he dicho, wow, Dios, buen final y tal. Creo que hasta el momento no había llegado un desenlace, o sea, que me llenara ahí de tanta pasión y energía. Está el de Shingeki, pero como les digo, o sea, lo que pasa con Shingeki, o sea, que a mí yo soy fiel defensor, o sea, del final de Shingeki, salvo la batalla final. Es que les digo, tendría que vérmelo de nuevo el final de Shingeki, pero siento que salvo, digamos por el cruce, el choque final y tal, o sea, ¿no? O sea, el desenlace con mi casa y tal, sí, que los que han visto han visto, o sea, esa parte sí me gusta, pero digo, todo lo que va antes de eso es lo que probablemente ahí es como que me hubiera gustado, o sea, que lo sazonaran ahí un poquito más, pero ya después, o sea, después de lo que se libera el parásito, más o menos termina quedando espectacular, al menos para mi gusto. Pero no, o sea, con Boku no Hero le digo de principio a fin, o sea, me ha mantenido ahí con ese hype, con esa energía, esa situación de, wow, Dios, ¿qué va a pasar? O sea, cómo va a avanzar esto, o sea, cuál será el desenlace ahí gritando ahí, Daku, vamos. Y tal, es como que, ah, bonito. Bonito, la verdad, y tengo ganas, tengo muchas ganas de ver ahí el epílogo, de ver qué es lo que va a pasar ahí
todo ya después pues, de esta cruenta guerrecita. El epílogo pues ahí de todo y como pues espero que muestren cómo va a cambiar o mejorar un poquito pues esta sociedad super heroica. Así que bonito la verdad, Deku quedándose así sin poderes, o sea, wow. No lo pensé la verdad. Miento, probablemente sí. No me acuerdo la verdad, pero sí miento. O sea, probablemente en un principio, o sea, cuando, desde que el poder de Deku fue transmitido no, ya me acordé. O sea, mi idea era de que al final Deku iba a heredar el One for All a alguien más y iba a ser ahí la nueva generación y tal era una de las ideas. Pero sí, o sea, uno intuye, o sea, desde que el momento el poder es heredado a Deku, es bastante intuible, o sea, de que de la manera en que lo obtuvo también, pues podría fácilmente llegar a perderlo. Y me ha gustado, o sea, me ha gustado esa situación, o sea, de que para poder ganar y tal, haya tenido que sacrificar pues ahí su poder, o sea, demostrando nuevamente los sacrificios, o sea, de que un héroe pues puede llegar a hacer. Así que muy bien por Dekusene. Y bueno, esperar a ver qué es lo que pasará, pues ahora que la guerra ha acabado y finalmente el día ha llegado. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.